supe cómo empezar esta historia porque jamás imaginé que la vida que había construido con tanto cuidado pudiera girar hacia un lugar al que no estaba preparado. Me llamo Gabriel, tengo 45 años, y hasta hace poco creía tenerlo todo resuelto. Vivo en una ciudad vibrante donde los rascacielos de cristal reflejan el cielo y el pulso de la vida no da tregua. Estoy casado con Clara, a quien amo, y somos padres de Sofía, una joven de 15 años que es mi orgullo y alegría. Mi existencia era un mosaico de rutinas, mi trabajo como arquitecto modelando el horizonte urbano, las cenas familiares llenas de risas, y los fines de semana viendo a Sofía correr en la cancha con esa determinación que me desbordaba de orgullo. Todo parecía perfecto, o al menos tan perfecto como puede ser una vida humana. Entonces apareció Mateo, y ese mundo tan sólido empezó a vacilar como un edificio mal diseñado ante un terremoto imprevisto. Todo empezó en el sauna de un club exclusivo al que Clara y yo nos habíamos inscrito años atrás. No era un lugar que frecuentara, prefería el gimnasio o una caminata por el parque. Pero el sauna tenía algo, el silencio, el calor envolvente, el vapor que parecía borrar las preocupaciones del exterior. Fue una tarde, después de un día agotador entre planos y clientes exigentes, cuando entré a relajarme, el lugar estaba casi vacío. Me acomodé en un banco de madera, cerré los ojos y dejé que el calor trabajara. Fue entonces cuando lo vi, en el banco opuesto, con una toalla blanca alrededor de la cintura, había un joven. Al principio no supe su edad exacta, tal vez 20 años, pero su presencia se impuso. Piel morena que brillaba bajo la luz tenue, cabello castaño despeinado, ojos cafés que guardaban un secreto y pecas dispersas como pequeñas constelaciones. Tenía una fuerza contenida en la postura y una suavidad en la sonrisa que me detuvo más tiempo del que pude justificar. Habló primero, con una voz tranquila y segura que no parecía intimidada por el silencio del sauna. Me sorprendí, respondí y entonces supe su nombre, Mateo. Extendió la mano, al estrecharla sentí un calor distinto al del vapor, y por un instante el mundo pareció detenerse. Al decir mi nombre, algo en mí cambió, me presentaba a mí mismo como si fuera la primera vez. Después de ese intercambio, no hubo prisa, el silencio entre los dos no era incómodo, sino cargado de una expectación que ninguno de los dos nombró. Al principio me dije que era una conversación casual, algo propio de un lugar donde la gente suele ser reservada, pero los días siguientes no pude sacarlo de la cabeza. Recordaba detalles mínimos, como se pasaba la mano por el cabello, la cadencia cálida de su voz, las pecas que resaltaban con el vapor. Intenté enfocarme en el trabajo, en la familia, en la vida que había construido, pero Mateo se instaló en mi pensamiento. Volví al sauna una semana después con la excusa de relajarme, aunque en el fondo sabía que buscaba verlo de nuevo. Allí estaba, con la misma toalla y la misma sonrisa que aceleraba mi pulso. Bromeó sobre que el sauna se estaba volviendo mi lugar favorito y reí, con un nudo en la garganta. Nos sentamos en distintos bancos, hablamos del clima, de cafés del centro que él recomendaba, del club que para él era un mundo nuevo. Había en sus palabras una facilidad que me sorprendía, abrí mi interior de maneras que no esperaba. Con el tiempo nuestras charlas se hicieron rutina, nos veíamos un par de veces por semana, siempre en horarios tranquilos, cuando el vapor llenaba el espacio entre nosotros. Mateo me contó que estudiaba diseño gráfico, que amaba dibujar paisajes urbanos y soñaba con un estudio propio. Me mostró un cuaderno de bocetos donde las líneas capturaban la ciudad con una sensibilidad que me conmovió. Yo, arquitecto, le hablé de la dualidad del oficio, resolver rompecabezas prácticos y, a la vez, buscar el alma en mis diseños. Él me dijo, con esa mirada que parecía ver más allá, tus edificios tienen esencia, solo tienes que dejarla salir. Fue un golpe inesperado, no solo por lo que dijo, sino por la forma en que lo dijo, como si creyera en mí más de lo que yo mismo lo hacía. Una tarde propuso seguir la charla con un café en la cafetería del club. Acepté y pronto nuestras conversaciones se trasladaron a mesas junto a ventanales que abrían la ciudad iluminada. Hablábamos de música, él, apasionado del jazz, yo, amante del rock, de libros, de sueños que por vergüenza o costumbre nunca había confesado. Era fácil abrirse con él, conté cosas que ni siquiera le decía a Clara, confesiones sobre anhelos creativos y proyectos que me parecían vacíos de alma.
No supe exactamente cuándo dejó de ser admiración. Fue un día en que desperté y el mundo tenía un color distinto. Cada vez que lo veía, el calor dentro de mí no tenía que ver con el vapor. Era peligroso, lo sabía. Intenté alejarme. Dejé de ir al sauna una semana entera, me sumergí en trabajo y dediqué más tiempo a Clara y a Sofía. Pero la ausencia de Mateo era como una pieza faltante, el mundo perdía brillo. Clara notó mi silencio. ¿Todo bien en la oficina?, preguntó una noche en la mesa de la cocina. Forcé una sonrisa y mentí. La culpa empezó a pesar. Cediendo a la atracción, volví al sauna. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes y, al mismo tiempo, más discretos. Los cafés junto a ventanales dieron paso a lugares más íntimos, cafeterías pequeñas, parques y barrios alejados. Cada salida la maquillaba con excusas, reuniones, amigos, y odiaba cada mentira. Mateo y yo no poníamos etiquetas, sabíamos solo que queríamos estar juntos, aunque fuera en momentos robados. Una tarde de otoño, caminando por un parque con el cielo pintado de naranja, él me preguntó si alguna vez había sentido algo que sabía que no debía, pero que no podía evitar. Respondí con un sí que casi no fue audible. No fue necesaria más palabra, ese instante quedó grabado. Mantener el secreto era un esfuerzo agotador. Al volver a casa, la culpa me aplastaba, la transparencia del hogar, la confianza de Clara y la ternura de Sofía eran cuchillos que me recordaban lo que estaba en juego. Cuando estaba con Mateo, todo lo demás se diluía, nuestras charlas, las risas en cafeterías escondidas, la sensación de estar vivo. En una librería con paredes cubiertas de libros, él sacó su cuaderno y me mostró un puente que dibujó. Es como nosotros, dijo, dos orillas que no deberían encontrarse, y sin embargo lo hacen. Quise tomar su mano, pero me detuve por miedo a las miradas. El tiempo siguió su curso. La ciudad, antes inmensa, empezaba a sentirse pequeña. En un mercado al aire libre, rozamos a un colega, y el nudo en el estómago me hizo tirar de Mateo hacia un puesto de flores para cubrirnos. Mateo reía, pero en sus ojos veía tristeza. «No podemos seguir escondiéndonos para siempre, ¿verdad?», dijo. Quería decirle que encontraríamos la forma, pero la realidad, mi matrimonio, mi hija, era una barrera que no sabía superar. Clara comenzó a notar más cosas. Llegadas tarde, distracciones, el gesto de mirar el teléfono con demasiada frecuencia. «Llegas tarde muy seguido últimamente», comentó una noche mientras doblábamos la ropa. Mentí otra vez, es el trabajo. Sofía también percibió el cambio. «Papá, ¿por qué estás tan serio?», me preguntó con la franqueza de los adolescentes. Intenté reír y evadir, pero su mirada me atravesó. La culpa se convirtió en peso constante. Una noche invité a Mateo a mi oficina, un refugio donde nadie nos buscaría, y pasamos horas hablando de vidas, de su infancia humilde, de cómo dibujar le había servido para escapar, de cómo conocerme lo había hecho sentir menos perdido. Le hablé de mi vida antes de Clara, de sueños abandonados por la responsabilidad. Ambos estábamos heridos por la misma contradicción. Queríamos algo que parecía imposible. «No quiero ser la razón por la que pierdas a tu familia», dijo Mateo con lágrimas, «pero no quiero perderte». Su dolor era espejo del mío. Decidimos prudencia, vernos en lugares aún más discretos, evitar riesgos. Pero el amor no se rige por precauciones. Cada encuentro intensificaba el conflicto. En invierno, con el frío haciendo eco en mi corazón, Clara me preguntó más directo, «¿Hay algo que no me estás contando?». Mentí de nuevo y su silencio fue más contundente que cualquier reproche. Sofía, sensible, me confrontó sobre la honestidad que predicamos y no practico, y sus palabras fueron un golpe que no supe responder. El punto de quiebre llegó cuando Clara encontró un mensaje en mi teléfono, un texto de Mateo diciendo que había disfrutado el café. No era explícito, pero fue suficiente para alimentar sospechas. Esa noche discutimos por primera vez en años. No fue una pelea estruendosa, fue una conversación cargada de dolor y preguntas sin respuesta. «Te amo, Gabriel», me dijo entre lágrimas, «pero siento que te estoy perdiendo». No pude mirarla a los ojos. La culpa era insoportable y la idea de renunciar a Mateo también. Supe que debía decidir. No podía vivir con un pie en dos mundos. Amaba a Clara y a Sofía, pero lo que sentía por Mateo era real, profundo e imposible de ignorar. Una noche nos encontramos en un parque al otro lado de la ciudad, lejos de miradas conocidas.
Mateo estaba sentado bajo un farol, su figura recortada por la luz. Le dije con la voz quebrada, no puedo seguir haciéndote daño, no es justo para ti ni para mi familia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó. Hablamos hasta que la madrugada nos sorprendió. Hablamos de lo que éramos el uno para el otro, de cómo el amor llega a veces cuando no corresponde el momento. Mateo repetía que no quería perderme. Yo le confesaba lo mismo, sabiendo que nuestras palabras no bastaban para reparar lo que habíamos roto ni garantizar un camino nuevo. Al final, tomamos la decisión más dolorosa, darnos un tiempo. No porque quisiéramos, sino porque no había otra opción plausible. «Si alguna vez encuentras la manera de hacer que esto funcione», dijo él, «estaré aquí». Lo vi alejarse bajo la luz de la luna, perdiéndose entre los árboles. Volví a casa con la sensación de que parte de mí se había quedado en el vapor del sauna, en los cafés y en las pausas compartidas. Han pasado semanas desde entonces y la vida continúa, pero ya no es la misma. Clara y yo intentamos reconstruir lo que éramos. Hablamos más, tratamos de ser honestos, aunque no le he revelado toda la verdad. No sé si algún día podré hacerlo. Sofía sigue siendo mi luz. Sin embargo, a veces me mira con esa intuición silenciosa de quien sospecha más de lo que dice, y me pregunto cuánto tiempo podré sostener este secreto. Mateo habita mis días de modo constante, sus pecas, sus ojos cafés, la manera en que me hizo sentir vivo. A veces paso por el club y miro el sauna desde afuera, como si en el vapor pudiera encontrar respuestas que aún me faltan. Sé que alejarme fue lo correcto para proteger lo que tengo, pero sé también que una parte de mi corazón se quedó allí, en esos momentos robados en los que, por un instante, el mundo nos perteneció.